¿Cómo logras sentirte bien contigo misma? Bueno, hay minimalistas que no se maquillan, no utilizo base. ¿Cómo saber cuándo botar un producto de maquillaje? Que no necesitas tanto para sentirte bella. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María Emily, bienvenido a mi canal. Hoy quería hacer un video en donde les comparto mi colección de maquillaje y me gusta ponerlo entre comillas porque yo creo que no es realmente una colección, porque las colecciones son cuando tú acumulas objetos en base a una categoría. Sin embargo, este no es el caso, así que simplemente son mis pertenencias de maquillaje. Aquí las tengo, caben todos en este bolsito y quería compartírselos porque para quienes me siguen desde hace mucho tiempo, yo soy maquilladora. De hecho, este canal empezó siendo un canal de maquillaje. Conforme pasaron los años, evidentemente, pues las cosas han cambiado mucho. Y de hecho, si me decías hace unos 10 años que yo iba a hacer este video, me hubiese reído, porque desde siempre amé el maquillaje y quería tenerlo todo. Esas colecciones, ¿saben cuando ves estos videos en YouTube de las muchachas que tienen unos muebles de este tamaño, todos llenos nada más de productos para la cara? Bueno, yo era de esas. Yo quería tener 800.000 bases, 500.000 correctores, todas las paletas de sombras de moda y mucho más. Pero luego comencé con el minimalismo, que si no sabes qué es, te voy a dejar abajo un video en donde explico qué es para mí el minimalismo, también explico cómo empecé y entendí que no necesitas tanto para sentirte bella. Así que hoy te voy a compartir qué es lo que yo utilizo para sentirme guapa, los productos que hacen que me vea de esta forma. Así que comencemos. Bueno, este bolso tiene todos los años del mundo. Recuerdo que me lo regalaron en Aruba cuando mis padres compraron un perfume, se los regalaron a ellos y después yo cuando me mudé pues me lo traje. Tiene un importante valor sentimental para mí porque me recuerda a ellos. Entonces bueno, vamos a abrir primero el bolsillito que está acá. Lo primero que tengo son las brochas que utilizo y estas son las únicas dos brochas que yo siento que necesita cualquier persona para hacerse todo un maquillaje. Al menos este tipo de maquillaje que yo llevo ahorita. Tengo una brochita de estas que se llama Kabuki y una brochita de blush normal, chiquitica, me parece que es bastante cómoda, más o menos del tamaño de mi mano. ¿Y qué otra cosa tengo acá? Una pinza de cejas, porque cuando me estoy maquillando pues a veces me gusta, si hay un pelito por ahí que esté mal puesto, lo quito. Ahora les voy a mostrar lo que está en el bolsillo grande y se los voy a mostrar en orden. ¿Cómo me maquillo yo? Bueno, lo primero que yo hago es ponerme crema solar, súper importante para mí. Más allá de ser algo banal, la belleza es muy importante, porque yo creo que es esencial que tú te sientas bien contigo mismo. ¿Y cómo logras sentirte bien contigo misma? Bueno, a través del autocuidado, sintiendo que lo que refleja el espejo es realmente lo que tú quieres ver, es cómo te sientes, y es por eso que yo me tomo muy en serio mi cuidado personal. Parte de eso es cuidarse la piel, no solo para tener un envejecimiento sano y estético, sino para evitar enfermedades pues como el cáncer. Entonces, súper importante. Esta me encanta, es una de Nivea, se siente muy ligera en la piel, me fascina. Y esto es lo primero que hago, me lo aplico después de haber hecho mi rutina facial, que si quieren que les haga una actualizada, me lo dejan aquí abajo y se las haré con gusto. Pero una vez que ya hice mi rutina facial y sé que me voy a maquillar, por eso lo tengo aquí, así nunca se me olvida ponerme. Una vez que me aplico el protector solar, voy a corregir pues los defectos que tenga en la cara y eso lo hago con un corrector. No utilizo base, utilizo solo un corrector. Me pongo pues en las ojeras, un poquito aquí, un poquito en la nariz, un chin en la barbilla y listo. Luego todo eso lo difumino con esta brochita y ya está. Yo soy maquilladora profesional y por muchos años trabajé en una tienda de maquillaje. Recuerdo que una vez vino un amigo a visitarme y me dijo que mi colega era muy guapa, pero que no le gustaba tanto porque parecía que ella llevaba una máscara. Y le digo, bueno, pero ¿sabes? Es maquillaje, es normal, yo también me maquillo mucho. Y él, como hombre, me hace este comentario, pero es que a ti se te ve la piel. Y yo al principio no entendía, pero después dije, claro. Y eso lo logras poniéndote pocos productos. Miren, me voy a acercar para que vean. Todavía se ven unas ligeras imperfecciones aquí, una manchita, esto. Pero yo creo que esto hace que te ves mucho más natural a que si te pones 2 kilos de base, que lo que van a hacer es que te sientas pesada y que el maquillaje se te cuartee, que probablemente después tengas problemas de acné porque tienes mucho producto encima. Entonces yo simplemente corrector y listo. Pero el corrector es un producto en crema, entonces eso hay que sellarlo con un polvito. Yo utilizo este que se llama Blurry Skin, es de una marca llamada Maybelline. Me encanta, la verdad es que hace que la piel se vea súper natural. Además, este en particular te da una sensación bastante ligera y dice que es de la línea verde, así que supongo que es con plástico reciclado.
etcétera. Ese polvo también me lo aplico con esta brochita y ahora comienzo a broncearme la cara. Esto hace la diferencia. Aquí es donde comienzo a utilizar la otra brocha. Si quieren que les haga este maquillaje, un maquillaje súper minimalista, el que me hago todos los días, también con gusto se los haré. Utilizo este de la marca Catrice. La verdad es que me gusta porque se ve bastante natural y simplemente bronceo un poquito mi cara con esto. Luego voy al blush. Utilizo este de Chanel que me lo regalaron. Está muy lindo. Yo honestamente no compro ni exclusivamente maquillaje caro ni exclusivamente maquillaje barato. Compro el que me guste porque lo cuido mucho y me dura mucho, y este es un color súper bonito, me parece que se ve súper natural. Este en particular me lo regalaron, pero me lo podría haber comprado yo porque te dura mucho, mucho, mucho. Y hablando de eso, ¿cómo saber cuándo botar un producto de maquillaje? ¿Cómo saber cuánto dura el maquillaje? Bueno, es muy fácil. Ustedes ven este simbolito que está acá, que dice 18 meses. Eso lo tienen todos los cosméticos. Si ven aquí, por ejemplo, en este, una especie de estuche, así un poco abierto, así, que tiene una cifra escrita. Este, por ejemplo, dice 24M. ¿Qué significa eso? 24 meses. Vamos a ver, por ejemplo, este de acá. Bueno, este se borró, pero si vemos esta crema, por ejemplo, dice 12 meses. Cada uno va a tener meses distintos y esto significa que luego de abrir el producto dura 12 meses. Después de 12 meses tienes que considerar botarlo. Los polvos, pues allí puede ser un poco más flexible. De hecho, este dice 18 meses y estoy segura de que ya hace 2 años que tengo este blush, pero mientras no cambie de textura ni de olor, puedes seguirlo utilizando. Entonces es una cuestión también de lógica. Ya yo pronto, si ya yo veo que ya pasa mucho tiempo y que todavía lo tengo, pues es hora de cambiarlo. Todo esto para evitar que te haga alguna reacción en la piel. Una vez que tengo mi colorete o mi blush, utilizo esta paletita que tiene iluminadores, que es lo que te da este puntito de luz aquí y en el lagrimal. Esta paleta me la regalaron cuando empecé a trabajar en la tienda de cosméticos y pues imagínense, todavía la tengo. Hace mucho, 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 todavía no ha cambiado de olor ni de textura, así que la sigo utilizando. Eso también lo aplico con esta brochita, mojo la puntita y me la aplico en el punto más alto de mis pómulos. Una vez que mi cara está lista, voy a las cejas y aquí utilizo un creyón. Este es de la marca NYX. Me gusta porque tiene este cepillito para peinarlas, se ve así. Y luego de rellenarlas, me pongo, la mayoría del tiempo, a veces se me olvida, un poco de gel para que se mantengan en su lugar y peinarlas un poquito así para arriba. Ya pronto el bolso pues está casi vacío. Ahora voy a mi parte favorita, que es el delineador. Me fascina delinearme los ojos. Me encanta, lo hago desde hace mucho tiempo y este es mi delineador favorito, es de la marca Catrice y dice que dura 24 horas y que está hecho con agua de coco. No sé si dura 24 horas, a mí nunca se me corre, pero se quita fácil y eso me fascina, se los recomiendo mucho. Luego de eso voy a las pestañas, me las rizo, si no me voy a poner pestañas postizas, pero si me voy a poner pestañas postizas, pues no utilizo esto. Sin embargo, antes de ponerme pestañas postizas, me pongo máscara de pestañas para que las pestañas postizas duren más tiempo. Es decir, yo me aplico la máscara de pestañas, me pongo las pestañas postizas y así no se ensucian. Si me aplicara la máscara después de las pestañas postizas, tendría que usar un par de pestañas por cada vez que me maquille y eso no es algo que quiero hacer. Utilizo esta máscara de pestañas de la marca Essence, muy baratita, funciona bien. Me gusta. Y ahora en este punto me pongo mis pestañas postizas, que utilizo la pega Duo. Esta me encanta, es la Quick Dry, para mí es la mejor. ¿Y dónde guardo mis pestañas? En un compacto viejito. Hay también cajas para pestañas, etcétera. Pero yo simplemente estas que tengo, cuando me las quite, les quito el exceso de pega, las meto acá y me duran perfectamente, no se me pierden y se mantienen limpias. Luego de eso, vamos a los labios. Me pongo un poquito de crema de cacao. Esta incluso tiene protector solar. Me delineo los labios con este delineador de Essence que se llama Cinnamon Spice. Me parece que es un color precioso. Y me pongo mi lápiz labial, que me encanta este. Se llama London de NYX y da este colorcito así súper natural que me encanta. Pero hay ocasiones en donde no quiero hacer eso. Me quiero poner solo un brillito. Así que me pongo este brillito aquí de la marca Essence que tiene un efecto hidratante. Pero si ese día me siento un poco más elegante, tengo no sé, una cena o algo y me quiero ver un poco más glamurosa, me pongo este rojo precioso de una marca llamada Jeffree Star, que es el color Are You Filming Me. Esto casi no lo hago, pero me gusta tenerlo aquí para esas ocasiones muy puntuales en donde me quiero poner pues los labios rojos. Y eso es todo lo que utilizo en mi día a día, para ocasiones especiales también. Yo no creo que ninguna otra persona necesite más, no considero que es necesario tener 800 bases, no considero que es necesario tener un montón de sombras. Ahora bien, para la gente que le encanta el maquillaje, y esto es importante resaltarlo, yo soy maquilladora, yo trabajé
como maquilladora por muchos años y yo aún conservo, aunque ya no trabaje en ese medio, conservo mi kit de maquillaje profesional. Es un kit muy pequeñito, justamente busqué algo súper minimalista en donde cabe perfectamente todos los productos que necesito para maquillar a alguien más. Y me gusta conservarlo no solo porque quizás en un futuro pueda salir alguna oportunidad profesional en cuanto al maquillaje y tenga que maquillar a alguien, sino también pues para maquillar a mis seres queridos, si algún día me lo piden, si es el matrimonio de una amiga, lo que sea, pues ya yo tengo mi set ahí. Y allí sí tengo pues paletas de sombras, etcétera. Así que si un día yo me quiero hacer maquillaje verde, me lo puedo hacer sin ningún problema porque tengo ese maquillaje. Si yo no tuviera ese maquillaje, probablemente tendría una paletita de sombras de colores para esos momentos en donde quisiera hacerme un maquillaje un poco más trabajado. ¿Por qué yo tengo esa colección extra? Bueno, porque es una fuente de ingresos, porque es una fuente de trabajo. Y aquí es importante que entiendan esto. Si ustedes, por ejemplo, son fotógrafos, no pueden ser minimalistas en cuanto a la fotografía. ¿Por qué? Porque necesitan luces, etc. Yo soy el ejemplo. Al hacer los videos, al dedicarme a YouTube, yo necesito equipos. Entonces, evidentemente, yo no puedo tener solo mi teléfono y ya. Yo necesito luces, que son las que estoy utilizando ahora. Yo necesito los micrófonos, etc. Entonces, cuando se trata de tu trabajo, allí evidentemente no puedes ser minimalista. Claro que siempre puedes darle el enfoque minimalista, que es lo que yo hice con esta colección, entre comillas, de maquillaje que tengo para cuando me toca trabajar de maquilladora, porque créanme que hay muchas maquilladoras que tienen maletas enormes y a mí me llega con una maleta pequeñita, es de este tamaño y ya. Entonces sí, pero es importante que consideren eso. Mucha gente me pregunta, bueno, Mari, pero ¿cómo hago con las cosas del trabajo? Bueno, pues evidentemente las tienes que hacer, pero siempre con este enfoque de tener solo lo esencial. Como les dije en el video sobre qué es el minimalismo, no se trata de privarte de las cosas y de las pertenencias, porque sí, o sea, por ejemplo, para mí no es necesario ni es esencial ponerme pestañas postizas, pero me hace sentir bien. Entonces, ¿cómo hice yo? Bueno, en vez de tener 1000 modelos de pestañas postizas, en vez de tener 7 tipos diferentes de pegas, tengo una pega. Me compro una cajita de pestañas postizas de vez en cuando, que ya de hecho tengo que comprar porque estas son las últimas que me quedaban, y las voy utilizando así. No caigo en el exceso, pero conservo esos elementos que me gustan, conservo esas cosas que me hacen sentir feliz y que sobre todo me hacen sentir guapa, segura de mí misma, que cuando yo me veo en el espejo digo, me gusta lo que está reflejando. Así que esa línea entre lo superfluo y el minimalismo puede ser delgada. Hay muchos tipos de minimalistas y muchos tipos de enfoque que pueden considerar incluso que esto es excesivo. Hay minimalistas que no se maquillan porque no consideran que eso es necesario, pero para mi realidad, y esto es lo interesante del minimalismo, que se acopla a la vida de cualquier persona y que yo no puedo decirte a ti lo que es importante para ti y yo solo sé qué es lo importante para mí misma. Ahí es donde se ve la discusión interesante, que estas cosas para mí son importantes y las puedo hacer, no tengo que sacrificarme, no tengo que limitarme, pero las hago de una manera consciente. Espero que el video les haya gustado. Déjenme abajo si ustedes añadirían algo, si le quitarían algo, cómo es su colección, qué es lo que ustedes consideran más importante cuando se trata pues del maquillaje. Les mando un abrazo enorme, gracias por el apoyo a mi video de qué es el minimalismo. Estoy realmente muy contenta y comenzar este proyecto realmente me ha llenado en formas que no esperaba. Así que les mando un abrazo enorme. Síganme por mi cuenta de Instagram @mariemily_, para que estemos en contacto todos los días. Y si quieres verme recorrer el mundo, también suscríbete a mi canal La Vida de M, en donde mi esposo y yo hacemos videos de nuestras experiencias, de nuestros viajes y de cómo vemos el mundo. Nos vemos en un próximo video.